¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Esta noche con una aproximación, otra más en los últimos tiempos, a la inteligencia artificial y a sus múltiples acepciones y posibilidades. Eso es una aproximación que en esta ocasión nos lleva a llamar a la puerta de la organización que mayor esfuerzo está llevando a cabo aquí en Euskadi a la hora de divulgar y dar a conocer el tremendo potencial de la inteligencia artificial. Hablamos con el BAIC, con el Basque Artificial Intelligence Center, sobre la última hora de la IA y sobre los retos y desafíos que esta tecnología, que parece coparlo todo, pues está inundando las agencias, o sea, las agendas diarias de las empresas vascas. Iñaki Suárez es el responsable de tecnología de BAIC. Iñaki, Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros este ratito. Bueno, pocas cosas escapan ya a la influencia de la inteligencia artificial, tú lo sabrás mejor que nosotros. ¿Nos ayudas a hacer una fotografía de lo último que desde BAIC estáis viendo por el impacto que tiene en el ámbito de las empresas, por ejemplo? Bueno, sí, desde BAIC sobre todo intentamos promocionar un poco el uso de la inteligencia artificial en la industria vasca para aumentar su competitividad, ¿no? Y bien es cierto pues que desde la irrupción, ¿no?, de ChatGPT, que todos conocemos, sí que ha sido un catalizador, digamos, para democratizar la inteligencia artificial. Pero de hecho BAIC ya se constituyó antes de la llegada de ChatGPT, porque la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que ya vienen dando que hablar desde hace incluso décadas, ¿no? Entonces están bastante sólidas, están bastante desarrolladas, y lo que sí que pretendemos es que las empresas integren estas tecnologías dentro de sus organizaciones para mejorar los productos, los procesos y los servicios. Pero bueno, está claro que si hablamos de inteligencia artificial ahora, tenemos que mencionar la IA generativa, ¿no?, que es lo que más impacto está teniendo entre las empresas y la población en general. Uh-huh. ¿Y cuánto de miedo o de incertidumbre dirías que hay ahora mismo entre el mundo de la empresa vasca cuando se le pone encima de la mesa la famosa IA? Bueno, sobre todo hay desconocimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que les explicas lo que al final es un conjunto, como decía, de tecnologías bastante maduras, que están sobre todo basadas en la algoritmia, en las matemáticas, les explicas que al final un modelo se entrena con unos datos de entrenamiento y produce una salida, ¿no? Cuando se lo aterrizas todo un poco, pierden ese miedo y ya cambian la pregunta, vale, ¿y cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para mi beneficio, ¿no? Y es ahí donde tenemos que entrar. Al final, la tecnología más o menos ya está desarrollada, o se está desarrollando en algunas partes, pero sí que donde queremos entrar en BAIC es en las aplicaciones, en cómo las empresas tienen que buscar casos de uso para beneficiarse de estas soluciones. Uh-huh. Bueno, que hay ya reminiscencias de la IA nos da una idea que ya en el año 1956 se hablaba de esto, pero ¿por qué dirías que ha terminado por explotar ahora o recientemente? Eso es, en la conferencia de Dartmouth, en el año 56, ya se acuñó este término, y sí que es verdad que desde entonces ha vivido distintas épocas, distintos ciclos de éxito o fracaso, pero sin duda alguna hay dos factores claves, ¿no?, que han sido sobre todo el aumento de la capacidad de cómputo y la digitalización, ¿no? Aparte, en Euskadi hemos hecho más o menos los deberes con la digitalización, las empresas disponen de datos. Entonces, si juntamos capacidad de cómputo con datos, tenemos el cóctel perfecto para que los modelos de inteligencia artificial desplieguen todo su potencial. Iñaki, permíteme ya una vuelta momentánea al año 56. Entonces, ¿qué era lo que se entendía por inteligencia artificial? Claro, no sé, acuñaron el término y un poco hay distintas definiciones. A mí la que más me gusta es de Marvin Minsky, que es aquellas tecnologías que permiten realizar acciones que requerirían inteligencia si las hiciera una persona, ¿no? Y sí que había aproximaciones, había distintas algoritmias, etcétera, muy básicas y sobre todo que no podían ser explotadas. Eran más que nada conceptos o, digamos, prototipos, porque no había datos suficientes ni potencia de cálculo suficiente para que funcionase en el mundo real. Uh-huh. Bueno, la evolución del significado de la IA, evidentemente, en todas estas décadas ha variado muchísimo, hasta el punto de que, bueno, ya con cierto humor, recientemente te escuchábamos en una conferencia citar o comparar, digamos, de alguna manera, a la IA con ese cuñado que tiene respuesta para todo, aunque no sepa si es la correcta o no, ¿no? Sí, efectivamente. Específicamente me refería sobre todo a los LLMs, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT es uno de los más conocidos, que son grandes modelos de lenguajes que están entrenados con un corpus, es decir, con datos, pues casi todo Internet, ¿no? Ha leído todo Internet, lo ha interiorizado,
Entonces están programados efectivamente para ser creíbles, que es distinto que para ser veraces, ¿no? Y por eso a mí me gusta poner el símil de es como el cuñado que va a tener respuesta para todo, aunque no sea la correcta, y por eso ahí la persona es la que tiene que coger el volante siempre y discernir si lo que nos dice la IA es verdad o no. Uh-huh. Todas las empresas, con independencia del sector o del tamaño al que pertenezcan, ¿dirías que deben estar alineadas con la inteligencia artificial en un corto o medio plazo? En mi opinión, yo creo que sí, que va a ser un factor sobre todo diferenciador, ¿no? Al final, la inteligencia artificial es una herramienta totalmente transversal a cualquier sector y que puede aplicar a distintos departamentos, sectores o empresas. Entonces, muchas veces se dice, ¿no?, que la inteligencia artificial nos va a quitar el puesto de trabajo, pero no es así, sino que es las personas o las empresas que utilicen inteligencia artificial van a ser las que destaquen frente a las que no la utilicen. Claro, el problema está en que muchas veces, Iñaki, no entendemos muy bien si lo que tenemos delante es inteligencia artificial o no, y se ha generado cierta confusión también porque oímos a quienes están en grandes empresas pedir mayores controles de los que se han establecido y una legislación que coordine un poco lo que está pasando, ¿no? Sí, aquí entra en juego la legislación europea que se llama AI Act, que ya ha sido aprobada y que dentro de muy poquito va a entrar en vigor, y en la que ya se ha establecido pues ciertos parámetros. Van a haber sistemas de inteligencia artificial prohibidos, por ejemplo, el reconocimiento biométrico a gran escala, por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial que exploten los sesgos de las personas. Eso está completamente prohibido. Y luego otra parte muy importante, como comentabas, es la transparencia, ¿no? Los sistemas LLMs o los ChatGPTs, los generadores de imágenes van a tener que decir que efectivamente estás utilizando una inteligencia artificial. Van a tener que ser transparentes con ese aspecto para que en todo momento sepamos con quién interactuamos. Y por supuesto también entran en juego también conceptos de ética, como el respeto a la autonomía humana, respeto a la privacidad, etcétera, que por supuesto desde el diseño de los sistemas de inteligencia artificial ya tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. Si alguna de las empresas, de las pymes o sobre todo de las pymes aquí en Euskadi que nos esté escuchando en estos momentos, quisiera dar el paso de comenzar a aproximarse al potencial y a la propia personalidad de la inteligencia artificial, ¿qué le podríamos recomendar para que no resultara apabullado a las primeras de cambio? Sí, es una buena pregunta y sobre todo es la pregunta que más intentamos resolver en Bike, ¿no? Dentro de Bike, nuestro objetivo es ese, que las empresas utilicen inteligencia artificial, y para ello sobre todo nos basamos en la inspiración. Tenemos un catálogo de más 100 y pico casos de uso ya de socios reales de Bike, es decir, son casos de uso reales de distintas industrias, distintos sectores, en los que te puedes inspirar y puedes ver, están redactados de una manera que va desde el reto, o sea, el problema de negocio que queremos resolver. Es importante siempre partir de ahí, no es utilizar tecnología por utilizar tecnología, o ¿qué utilizaría porque lo hace mi vecino? No, tengo que tener un reto bien definido dentro de mi empresa. A continuación tengo que tener métricas de negocio para ver cómo voy a validar esa solución, ¿no? Cuanto antes me dé cuenta si mi solución va por buen término, pues mejor. O si por el contrario detecto que no está funcionando como esperaba, pues podré corregirlo lo antes posible. En tercer lugar, pues tenemos que tener datos. Al final se suele decir que la inteligencia artificial, los datos son su combustible, ¿no? Entonces tenemos que tener disponibles datos, luego también talento, ya sea interno o externo. Aquí sí que somos muy pragmáticos por el hecho, por ejemplo, una empresa de 15 trabajadores, una pyme industrial que se dedica a la calderería, pues no va a tener un equipo de 3 data scientists o ingenieros de datos dentro de la plantilla, ¿no? Entonces, igual con una persona que tenga ciertos conocimientos de ella, es suficiente para poder subcontratar proyectos a un proveedor tecnológico que sí los pueda desarrollar. Pero sobre todo lo que aconsejamos desde Bike es inspirarse en casos de uso reales y empezar poquito a poco, ¿no? Empezar con pequeñas pruebas de concepto, sobre todo para que vayamos siendo conscientes del potencial de esta tecnología, que no es, digamos, que nos tenemos que ir acostumbrando, y poco a poco ir avanzando y dando más pasos en dirección a implementarlo en más procesos dentro de nuestra organización. El último proceso será el de dejar que la IA lleve la contabilidad de una empresa. ¿Será que hemos llegado ya al punto culmen de seguridad y de confianza en ella? Yo espero que no. Yo espero que siempre las personas siempre tengamos la última palabra y podamos auditar. Al final hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, tal y como está concebida, es probabilista, no determinista. ¿Qué quiere decir esto? Que para una inteligencia artificial 2 más 2 no siempre es 4. Entonces, cuando 2 más 2 no sea 4 y nos dé otra respuesta,
alguien va a tener que dar la cara por esto, ¿no? Entonces, las personas siempre tenemos que tener la última palabra en lo que a la IA se refiere. Uh-huh. Y por lo que estáis, porque bueno, ¿cuánto tiempo lleváis en Bike, digamos, auditando el estado de las empresas con respecto a la inteligencia artificial aquí en Euskadi? Bueno, Bike se creó hace 3 años, precisamente por impulso del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco y otras 16 empresas promotoras. Somos una asociación público-privada. Entonces llevamos 2 años y medio de actividad y este año precisamente estamos presentando ya el Plan Estratégico 24-26, en el que ya estamos poniendo ciertos indicadores, ¿no?, de la implantación de la IA en Euskadi. Uh-huh. ¿Y el ritmo de aplicación está siendo moderadamente satisfactorio? ¿Aprobamos? Es la pregunta. ¿Aprobamos o seguimos teniendo todavía mucho miedo a este tema? Actualmente hay más o menos un 10% de las empresas con más de 10 trabajadores que ya están utilizando sistemas de inteligencia artificial, y sí que es verdad que estamos viendo que hay como 2 velocidades muy bien marcadas, ¿no?, que es, por una parte, las grandes empresas o las pymes más tecnológicas que sí que ya llevan utilizando inteligencia artificial varios años y están buscando cómo, asentarse esa tecnología y a expandirla dentro de toda su organización, y por otro lado también donde nosotros nos centramos más, ¿no?, que es en cualquier pyme de cualquier tipo de sector que sí que quiere empezar a dar estos primeros pasos, y los que desde Bike, pues con las ayudas de guías, de sesiones de divulgación, de distintas actividades que tenemos, pues vamos concienciando, sensibilizando para que se atrevan a dar este salto, ¿no? Como cierre, Iñaki, entiendo que no hay opción de abstraerse de la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día tenemos que aprender a manejarnos en un mundo en el que ella va a estar sí o sí, por lo que parece. Sí, yo creo que queramos o no, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Yo suelo compararla con muchas comillas, ¿no?, pues con las revoluciones como el fuego o la rueda, sálvese de las distancias. Esas fueron grandes revoluciones, probablemente mayor que la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que esta revolución que estamos viviendo ahora, nosotros tenemos papel activo, ¿no? Y es algo que ya está aquí y que tenemos que adaptarnos a ello y sobre todo aprender a utilizarlo de una manera segura, de una manera confiable y de una manera que aprovechemos todo su potencial. Pues Iñaki Suárez, responsable de tecnología de Bike, eskerrik asko, muchísimas gracias por explicarnos cómo está la situación en torno a la tecnología y a la inteligencia artificial aquí en Euskadi, riesgos y oportunidades. Un abrazo, cuídate. Eskerrik asko, agur. Y un abrazo también para ti, Andrés. Lo mismo, Hasta Miriam. la próxima. Agur.